for the weekend, 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 weekend. Bienvenidos un día más a Ya es fin de semana. Por delante tenemos media hora de información y entretenimiento en el que, como siempre, trataremos los temas más destacados de la 8 de Valladolid durante los últimos 7 días. ¿Se lo van a perder? Seguro que no. Alguno de los temas que trataremos será la intervención de Francisco Igea en el programa 8 Magazine, donde trató algunos temas como, por ejemplo, el cierre de los gimnasios o el controvertido toque de queda a las 8 de la tarde. Además, podrán descubrir la importante labor que hacen los perros de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Policía Nacional. ¿Qué tipo de razas son las que se emplean para esta función o cuándo deben jubilarse este tipo de perros? Será algunas de las cosas que podremos descubrir hoy aquí en Ya es fin de semana. Y además vamos a mostrarle la recreación más grande del mundo del barco más famoso, el Titanic. Pero esto no es lo único que les tenemos preparados. Y es que si, por ejemplo, alguna vez han tenido la sospecha de una posible fuga de gas, aquí vamos a enseñarles a cómo identificarlo. Tenemos todo esto preparado, así que imagino que no se lo van a perder. Comenzamos ya mismo, Ya es fin de semana. Can't wait for the weekend, 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 weekend. Y aquí comienza nuestro primer programa del mes de febrero. La actualidad manda y por eso debemos comenzar hablando de la intervención del portavoz de la Junta de Castilla y León en el programa 8 Magazine. Fueron muchas las cuestiones a las que se enfrentó. Una de ellas, el controvertido toque de queda a las 8 de la tarde. ¿Ha ayudado esta medida a frenar los contagios por coronavirus? Tan solo el 31% de nuestros espectadores piensa que sí. Y esto es lo que respondía Francisco Igea al respecto. 69% dice que no. Usted, ahora cuando ya ha pasado un periodo de tiempo, está analizando y teniendo los datos, ¿cree que la decisión de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde ha sido favorable para evitar los contagios? Yo creo que sí, yo creo que muy favorable. Es más, no es que lo crea, es que los números así lo dicen, ¿no? Nosotros estamos ahora en una caída de incidencia por encima del 30%. Hoy los datos saldrán ahora, los datos que he avisado hoy son de ayer, pero estamos cayendo en una incidencia de manera radical, muy rápidamente, y eso tiene que ver con el contacto social, ¿no? Quiere decir que lo que no tiene mucho sentido es que a nosotros se nos pidiese que cerrásemos papelerías, pequeños comercios, actividades que no tienen riesgo de contagio, y que dejásemos que se produjese contacto social. Y el contacto social, como todo el mundo sabe, es más frecuente a partir de las 8 de la tarde, a partir de la hora que se acaba la actividad normal, que es cuando la gente queda, se ve, se queda en las casas y se produce ese contacto social. El toque de queda no es una medida que se nos haya ocurrido a nosotros, en Francia, en Italia, en Irlanda, en muchos países que han tomado la misma decisión, o esto o el confinamiento. Por tanto, no hay nada original, es una medida que contribuye a eliminar el contacto social. Todos sabemos que es en ese contacto social no reglado en el cual se produce la mayor incidencia de contagio, y el hecho es que la medida ha funcionado. Esto ya no es una cuestión de encuestas o de opiniones, es una cuestión de mirar los números, de seguir los números. Ha funcionado aquí, ha funcionado allí donde se ha puesto, ha funcionado en Francia. Y como decíamos, este no fue el único tema que se trató en la entrevista de Francisco Igea. El cierre de los gimnasios o la suspensión del deporte escolar fue otro de los temas que se trató en 8 Magazine. ¿Por qué considera la Junta una medida necesaria cuando el deporte es fundamental para evitar ciertas enfermedades? Esta fue una de las preguntas que le lanzó uno de nuestros espectadores y esto es lo que respondió al respecto. Lo sé bastante bien, yo soy diabético. Sé que fíjese si lo sé bien, por eso salgo todas las tardes a caminar durante una hora, a hacerme 5 o 6 kilómetros para mantener controlada la glucemia. Lo sé bastante bien, sé bastante bien la necesidad del deporte en algunos casos, en el caso de los diabéticos en concreto más. Pero también sé, porque también es mi oficio, que esta es una enfermedad que se transmite por aerosoles, como se ha demostrado a lo largo de la pandemia, que estos aerosoles se producen más frecuentemente cuando se realiza ejercicio, cuando se realiza un ejercicio intenso y cuando se hace en un sitio cerrado. Y eso genera una situación de mayor riesgo. No lo sé por ciencia infusa, lo sé porque esto está publicado en Nature, está publicado en muchas revistas de prestigio y está publicado cuál es el impacto del lockdown, del cierre de algunas actividades según el tipo de actividad, y uno de los sitios donde el riesgo es alto es los gimnasios. Nosotros no nos dedicamos a perseguir a la gente porque les tengamos manía. Queremos que hay que intentar ayudarles
Y por eso sacamos ayudas y por eso queremos que el Gobierno también se implique con nosotros en ayudar a estos sectores a los que desgraciadamente nos vemos obligados a tomar medidas restrictivas para controlar la epidemia, pero no hay nada personal en esto, todo lo contrario, y lo que procuramos es buscar Claro, mayor pero salud. los propietarios de gimnasios dicen que en otras comunidades sí que se está realizando tienen abiertas las instalaciones y no supone ni el 3% de los casos de contagio. Esto dicen. Y por otra parte también nos preguntan por qué en otras comunidades se puede hacer deporte escolar y en Castilla y León no. Bueno, porque el deporte escolar y el resto del deporte ocurre exactamente lo mismo. Es decir, el deporte es una situación en la cual se produce mayor exhalación, se produce mayor riesgo de contagio y mayor contacto. Y por eso nosotros hemos restringido las actividades bajo techos, las actividades realizadas en sitios cerrados, no la actividad al aire libre. Nosotros creemos que es bueno, más recomendamos a la población que haga ejercicio al aire libre, que haga el ejercicio de manera individual al aire libre. Pero con respecto al deporte en lugares cerrados y al deporte de contacto, mantenemos el mismo criterio. ¿Y el deporte escolar? Y en el otro. Claro, el deporte escolar es el mismo criterio, exactamente el mismo criterio. Y hablando precisamente de deporte, le hacemos un hueco al rugby de nuestra ciudad, concretamente al Silverstone El Salvador, que no atraviesa su mejor momento con 7 casos positivos por coronavirus entre la plantilla. Un acontecimiento que ha obligado a aplazar algunos partidos. Esto es lo que nos contaba Juan Carlos Pérez, técnico del equipo, el lunes en la jornada. Casi asintomáticos todos y, bueno, en casa, todos confinados y esperando a que les den el alta para volver a entrenar. ¿Cuándo esperáis que os den el alta? Porque yo supongo que esto vaya para largo, esa cuarentena de 15 días no la quita nadie y claro, hay partidos que por lo tanto van a quedar aplazados, a saber para cuándo. Sí, hemos tenido la suerte que el 7 no jugamos, este fin de semana no jugamos porque juega la selección española contra Portugal y esperamos que el lunes, martes de la semana que viene, si siguen todos así, puedan estar de alta. Claro, el problema de esto es que os para el ritmo físico, os para los entrenamientos, os para todo, ¿no? Sí, es difícil. Este año era un reto para los preparadores físicos, para la planificación y bueno, aunque todos se llevan material para en casa estar entrenando y no perder el tono, pero no es lo mismo que estar en el campo. Pero bueno, es lo que tiene este año, hay que sobreponerse, mirar hacia adelante y ser positivo y bueno, cuando volvamos a entrenar, pues hacerlo gradual porque también hay que tener cuidado, sobre todo en las vueltas con el riesgo de lesión. Claro, sí, porque mira, le acaba de pasar al Yamik y está viendo cada vez más casos de deportistas que después del regreso del COVID están sufriendo bastantes lesiones musculares. Muy rápidamente, Juan Carlos, para acabar, hemos visto en esta jornada el BRAC ganaba en la cancha del Guecho, vuelve a recuperar el liderato por un punto. Vosotros ahora con este partido os quedáis un pelín descolgados, luego va a tener que haber remontada, ¿no? Sí, bueno, queremos estar entre los 6 primeros, que era lo que te da derecho a jugar con el grupo de arriba en la segunda vuelta y a partir de eso todavía nos queda por lo menos sacar 10 puntos en estos 3 partidos que quedan y es el primer objetivo que tenemos. Así que, bueno, queda mucho, queda una segunda vuelta con todo partidos con los de arriba, luego quedan playoffs, así que poco a poco. Yo creo que hay que planificar para mañana este año, no ver más allá. Y para evitar contagios se habla mucho últimamente de un nuevo tipo de mascarillas que aunque ya existía, su uso no estaba extendido entre la población. Las mascarillas FFP3 son las que más nos protegen frente al coronavirus, según Fernando Simón, pero ¿cuánto tiempo podemos llevarlas? ¿Lo va a notar nuestro bolsillo si lo compramos? ¿Qué diferencia hay entre una FFP2 y una FFP3? Estas y otras preguntas se las resolvemos a continuación. Las que más protegen son las FP3. La diferencia que hay entre las FP2 y FP3 es la adaptabilidad. La FP3 lleva una espuma que se adapta mucho mejor a la nariz y el componente de 2 de sus capas. Cada una de estas mascarillas tiene 5 capas y las 2 capas interiores de la FP3 es un componente diferente a la FP2, de forma que este componente hace que se filtre mucho más, se filtre un poquito más, ¿eh? O sea, estas tienen un poder de filtración de un 93-95%, las FP2 y las FP3 tienen un poder de filtración de alrededor del 99%. Esta es una de las ventajas y la otra ventaja es la adaptabilidad. Esto hace que penetre mucho menos aire, con lo cual hay menos
posibilidades de infectarse. Teresa, ¿vale? ¿y cuánto tiempo podríamos llevar una mascarilla FFP3? ¿Es diferente a cuando nos ponemos una FFP2? Exactamente el mismo. 8 horas FFP2 y 8 horas FFP3. Y si se nos humedece, se nos mancha, tendríamos que cambiarla. Esto no es reutilizable, ¿vale? Tanto una como la otra. Y, por ejemplo, seguro que nuestros espectadores se están preguntando, pero si compramos una mascarilla FFP3, ¿lo vamos a notar en el bolsillo? ¿Va a ser más caro que si compramos una En FFP2? estos momentos sí. En estos momentos una FFP2 la puedes encontrar por 1,70 €, 2 euros, 1,50 € tenemos nosotros algunas. Y de las FFP3 en estos momentos valen 3,5 €. ¿Y O sea que diferente. para qué momentos realmente tendríamos que ponernos una mascarilla FFP3? ¿En qué momentos tendríamos que ir más protegidos y tendríamos que ponernos este tipo de mascarilla en concreto? Yo creo que está hecho para momentos de riesgo, de mucho riesgo, nada más. Como por ejemplo, Como por ejemplo, pues entrar en un sitio cerrado donde tengas que estar más de un cuarto de hora con varias personas, sea el sitio que sea, ¿eh? por último, Teresa, sí que existe un poco de controversia respecto a esas mascarillas de tela. No sé si serían recomendables, si tenemos que apostar mejor por este tipo de mascarilla. Yo creo que sí. Yo en estos momentos creo que hay que apostar por una FFP2, sí o sí. Y a continuación hablamos de uno de los mejores 100 médicos del mundo según la revista Forbes. José Alberto San Román es cardiólogo y trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Esta semana visitaba 8 Magazine y nos contaba cuáles son las claves de su éxito. Y estén atentos porque quizás después de verlo decidan utilizar menos las redes sociales. Estoy contento por el premio, no tanto porque sea un premio personal, sino porque yo lo considero como un premio a todo el grupo de personas del servicio con el que llevo trabajando tantos años y que hacen que, bueno, pues que el servicio de cardiología sea lo que es en la comunidad y en este país. Desde luego que nosotros estamos muy orgullosos de poder ver el nombre de Valladolid en este listado, porque podemos decir que Madrid y Barcelona acaparan prácticamente casi todo el listado. No sé qué puedo decirle a eso, es lógico, son ciudades más grandes y tira mucho la ciudad en sí. Aquí nos cuesta atraer talento, pero trabajamos en ello, y hemos conseguido, por lo menos en mi servicio y en nuestro hospital y en otros hospitales de la comunidad también, pues atraer ese talento que a veces cuesta. ¿Qué es lo que se valora en la revista Forbes para que usted haya sido nombrado uno de los 100 médicos más importantes? Es una buena pregunta. No se lo sé decir con seguridad. Ellos dicen en el texto que tienen en cuenta la asistencia, la docencia y la investigación, pero en ningún momento establecen cómo han hecho el baremo, así que es un poco oscuro, diría yo. ¿Dónde encuentra el tiempo para poder hacer tantas cosas útiles? Porque usted es el jefe del Servicio de Cardiología del Clínico de Valladolid, director del Instituto de Ciencias del Corazón desde 2006, profesor asociado en Ciencias de la Salud de la UVA y editor de 6 libros y autor de 65 capítulos de diferentes libros. ¿Dónde saca usted el tiempo para hacer todo esto? Y no hemos nombrado muchas más cosas. Y ha participado en 100 conferencias y mesas redondas, casi nada, ¿eh? ¿Cómo es posible? Bueno, eso es posible por varias cuestiones. La primera es porque, como dije antes, estoy rodeado de gente muy brillante y gente que trabaja extraordinariamente bien. Y es un trabajo conjunto todo eso que están contando, es un trabajo conjunto. Y lo segundo es porque utilizo poco las redes sociales. Y eso me da mucho tiempo para hacer muchas cosas. Y tras conocer a uno de los mejores 100 médicos del mundo, queremos adentrarnos de lleno en la sala de operaciones del 112. ¿Cómo se trabaja en el número que marcamos cuando tenemos una urgencia? ¿Cómo se organizan cuando hay una emergencia para atenderla de la forma más eficiente posible? Lo conocemos a continuación. Desde marzo del año pasado, que fue cuando empezamos en serio y fuerte con la pandemia, no hemos parado, porque al final la pandemia es lo que más tiempo nos ha consumido, pero también es cierto que el resto de emergencias han seguido ocurriendo. Claro. Es verdad que muchas menos cuando estuvimos todos confinados en casa. Claro. Se notó muchísimo que bajaron los accidentes de tráfico, por ejemplo, las caídas en la calle, pero conforme hemos ido avanzando, se han ido abriendo las restricciones, pues hemos ido teniendo otra vez pues
las, digamos, ordinarias, ¿no? Las emergencias de todos los días, de gente caída y de pues, accidentes de tráfico, todo lo habitual. Lo habitual. Estamos en el Centro Coordinador de Emergencias, Sí. pero lo tenéis muy bien dividido. Te voy a preguntar por si había habido colapso ahora, como está todo, ¿no? Que parece que está todo colapsado, pero en este caso no. ¿Por qué, Irene? Porque lo tenéis todo muy bien segmentado y dividido, ¿no? Pues mira, es una de las cosas que en este corto espacio de tiempo nos ha dado tiempo a aprender. Y claro, no es lo mismo la primera parte de la pandemia en la que no conocíamos pues el volumen de la emergencia que nos venía con la parte ahora de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y ahora tenemos, hemos dimensionado la sala, está totalmente organizada con las medidas COVID de distancia y de medidas de seguridad. Esta parte del Centro Coordinador de Emergencias, que normalmente no es así, hemos tenido que habilitar puestos de teleoperadores y hemos habilitado en otra zona de la agencia una sala que es específica de COVID, de tal forma que en la sala ordinaria del 112 entran las llamadas que tienen que ser sanitarias de forma ordinaria y las que son COVID, cuando llaman por teléfono sale una locución, les dice que pulsen el 1 si es COVID y directamente les quitan del circuito de la emergencia y si hay un infartado, por ejemplo, no tiene que esperar. Claro. Y luego, bueno, pues los que están en la sala COVID son personas específicamente formadas en COVID y hacen la atención pues muchísimo mejor también. Todo un poco, como bien dices, a la carrera y aprendiendo, ¿no? Porque esto nos ha pillado a todos desprevenidos, esto del COVID no sabíamos lo que era y hemos tenido que aprender, formarnos y todo para, por supuesto, prestar servicio a quien nos llame. Exacto, a la carrera y nunca mejor dicho, porque además como este virus es un virus como todos, ¿no? Pero cambiante y con las variaciones que va habiendo y depende de cómo se va transmitiendo, pues tienes un pico de llamadas o no lo tienes, pues vamos aprendiendo poquito a poco conforme nos llegan las llamadas. Y una labor importantísima es también la que hacen los protagonistas de los que vamos a hablar a continuación, los canes de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Policía Nacional. ¿Cómo se les entrena para que sean capaces de detectar drogas o explosivos? ¿A qué edad se les jubila? Estas y otras preguntas las resolvemos a continuación. Cleo y, por ejemplo, también Sella, estos dos perritos que tenemos aquí con nosotros, son sin duda héroes con patas y hoy vamos a hablar aquí de ellos porque vamos a hablar en concreto de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Policía Nacional. Por eso estamos, por supuesto, con la jefa de esta unidad, con Elena. Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos qué es esta unidad, ¿de qué os encargáis? Nos encargamos pues, de prestar servicio aquí en Castilla y León, tanto en seguridad como en la búsqueda de sustancias estupefacientes en la región, que son las dos especialidades que tenemos. ¿Cuántos perros tenéis en esta unidad aquí en Valladolid? Sí, actualmente tenemos 24 perros. ¿Y qué tipo de razas son? ¿Qué perros suelen ser? Distintas razas, Border Collie, Beagle, todo perro que juegue con la pelota o que quiera jugar con nosotros es adiestrable. De hecho, me comentabais antes, por ejemplo, Sella ahora mismo está en casa con uno de los agentes, ¿verdad? Con su guía, que la tiene asignada hasta que por lo menos tenga una edad de unos 8 meses, que ya pasará a estar con el resto de canes en la unidad. Una vez que, como decimos, pase a tener esos 8 meses, vienen aquí y ¿cómo les entrenáis? Les entrenamos, su trabajo es un trabajo diario, les hacemos unas prácticas todos los días como si fueran siempre, trabajamos con ellos como si fueran situaciones reales que se nos pueden dar en la calle para que ellos no distingan esa diferencia. Siempre están trabajando como en situación real. Son perros destinados a buscar droga, a buscar armas, a buscar explosivos. ¿Cómo se elige qué perro va a hacer qué cosa? ¿Cómo hacéis esto? Digamos que ya se les selecciona de cachorro y buscamos predominantemente razas para explosivos que sean más estables, más seguros de sí mismos porque hacen un trabajo más a distancia, y para drogas pues perros más nerviosos que tengan más olfato, pues son perros como razas de caza, pues, es decir, que favorecen siempre su instinto, que es buscar la droga, cogerla, romperla, no pasa nada. En cambio el perro explosivo tiene que quedarse quieto, entonces buscamos perros que sean estables y que sean seguros para trabajar a distancia. Pero a partir de los 8 ya por edad pueden jubilarse. Una vez que se jubilan ya, bueno, al final han trabajado como cualquier persona también, ¿verdad? Procuramos darles
jubilación lo más digna que podamos. Muchos nos los quedamos nosotros mismos y si no buscamos a una familia que reúna condiciones para quedárselos. Al final también lo que hablábamos antes, se coge un poco de cariño también al trabajar diariamente, imagino, con estos perros, ¿verdad? Mucho, yo en mi caso mucho porque están conmigo en casa y para mí son 2 más de la familia. Al hablar de perros policía, a veces puedes pensar, ¿son perros fuertes? ¿Son perros diferentes? Pues no, son perros como cualquier otros, ¿verdad? Son perros normales y buscamos además que tengan un carácter muy sociable, porque nosotros trabajamos con la ciudadanía en la calle y suelen estar muy en contacto sobre todo con niños, muchas veces exhibiciones, pues buscamos perros muy sociables. ¿Qué te parece, Elena? Si vamos a conocer a más de estos perros que tenéis aquí y bueno, por supuesto vamos a ver alguna situación, algún simulacro, ¿no? Para ver cómo actuarían ellos en una situación real. Cómo trabajan realmente. Él ha entrado en búsqueda en cuanto ha entrado aquí, ha dicho... Ya sabe que está trabajando. Vamos a explicarlo porque hemos escondido en los palés que hemos visto. Sí, en estos antes. palés hemos puesto sustancia, en este caso hachís. Decías que es una de las drogas que más huelen, ¿verdad? Sí, es, digamos que es la sustancia que más olor desprende, con lo cual facilita a los perros que están empezando a trabajar su labor. Queremos que el perro está aprendiendo, este perro lleva solo 2 meses trabajando, pues está aprendiendo y necesita una ayuda como que es un olor muy fuerte. Ya se va acercando. ¿Has visto cómo ha cambiado? Se ha frenado porque le ha dado el olor. Mira, ya va a empezar a morder. Ya lo ha encontrado, ahí, ¿verdad? ya lo ha encontrado, y va a recibir su premio enseguida, que es la pelota. Se ha caído la sustancia en este caso. Se ha caído la sustancia, sí, en el suelo. Y ya le han dado el premio, ¿no? Porque al final lo que quiere es jugar. La droga le da igual, lo que quiere es la pelota, el jugar con su guía. Entonces este es el trabajo, digamos, explicado del perro de drogas. Como veis es totalmente distinto. Nervio, puro buscar, la droga es otro trabajo, el explosivo es algo más tranquilo. Bueno, pues Elena, cuéntanos qué es lo que vamos a hacer ahora. Esto es una simulación muy real, ¿verdad? Sí, trabajamos siempre como si fueran casos reales. Entonces esto lo estamos imaginando que aquí en este parking hay un coche bomba y nosotros desde esa distancia vamos a lanzarle para que busque el explosivo. Está con su guía, le está indicando que tiene que ir a buscar. Le damos la rutina de empiece y él va a ir mirando los coches. Que de hecho es donde está ¿Ves? ahora mismo y se sienta. Exactamente, y se ha sentado. Muy bien, lo ha hecho muy bien. Pues nada, Elena, muchísimas gracias por Gracias a vosotros. habernos contado esto y nos vamos a quedar aquí con esta unidad de gestión de guías caninos de la Policía Nacional, que ya habéis visto que es muy interesante y muy importante la labor que realizan. Estos perros están entrenados para detectar drogas o explosivos con tan solo su olfato, pero nosotros seríamos capaces de detectar una posible fuga de gas en nuestra casa o nuestra oficina. O lo que es aún más importante, ¿seríamos capaces de reaccionar y saber cómo actuar en el caso de que esto sucediese? Pues gracias a este reportaje de Al Volante sabremos cómo actuar si nos vemos en una situación tan peligrosa como esta. Vamos a trabajar con este equipo que lo llamamos acuario de explosiones, ¿de acuerdo? Y en él lo que hacemos es simular explosiones en el rango de inflamabilidad de un gas. En este caso el gas con el que vamos a hacer estas explosiones es butano. Y vamos a trabajar en el límite inferior, es decir, la menor cantidad de combustible, es decir, butano en comburente, oxígeno en aire. Vamos a pasar a el límite superior, que es la mayor cantidad de combustible en este espacio en aire, y vamos a buscar luego la mezcla ideal, en la cual se produce la mayor onda expansiva, la mayor explosión, la mayor destrucción, en el caso de que nos encontremos en ese margen. Pues lo que vamos a ver primero, ya os digo, es una explosión que va a ocurrir en el límite inferior de inflamabilidad, es decir, hay muy poquito gas, el gas justo para que con el aire que hay en el ambiente se produzca la explosión. Vamos a ver que permanentemente va a haber una chispa y lo que voy a hacer es soltar gas. Cuando haya la menor cantidad de gas dentro del recinto, pues se producirá la explosión. Si os dais cuenta, es una explosión poco violenta. Hay muy poquita cantidad de gas dentro del recinto, ¿vale? Y se produce en el límite inferior. Hay que tener en cuenta que para cada gas, para cada combustible, el rango de inflamabilidad es distinto. Si os dais cuenta, en la parte superior tenemos unas tapetas por donde liberamos la presión. Si esto estuviese herméticamente cerrado, partiría lo más débil, o los cristales, o la puerta, o la estructura. Pero la presión se tiene que liberar. Y en un caso real ocurre exactamente lo mismo. Lo primero que tira son los tabiques más ligeros, lo siguiente la cubierta, lo siguiente los forjados, lo siguiente la estructura
etcétera, etcétera, ¿vale? Porque la presión que genere se tiene que liberar, por donde sea, pues se tiene que liberar, tirando cualquier elemento estructural. Ahora lo que voy a hacer es una explosión sobrepasando el límite superior de inflamabilidad, es decir, voy a meter en este recinto mucho gas, y vamos a ver que aunque haya una fuente de ignición, como es tanta la cantidad de gas y poca la cantidad de comburente de oxígeno, pues no va a ocurrir nada, no va a haber explosión. En el interior lo que tengo es mucha cantidad de gas. Vais a ver que ahora cuando genere un arco eléctrico, pues como hay mucho gas y poca cantidad de oxígeno, no ocurre absolutamente nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la puerta y vamos a dejar que entre aire y salga gas, para que entre en rango. Y cuando entre en rango, vais a ver que se va a producir una inflamación. Un poquito más violenta que la anterior, pero tampoco mucho más. Lo que teníamos era mucho gas y poco oxígeno, con lo cual no quiere decir que porque haya mucha cantidad de gas la explosión va a ser más violenta. Tiene que haber la justa, ¿vale?, que está más cercano al límite inferior, es decir, poca cantidad de gas que no mucha cantidad de gas, y vamos a provocarla la siguiente explosión. Ahora lo que vamos a ocasionar es la explosión más destructiva, la que generaría mayor onda de presión. Tenemos que ubicado para saber cuál es la cantidad exacta de combustible que tengo que introducir en el recinto para que se produzca la mayor explosión. ¿Vale? Esta sería la cantidad de gas exacta en ese recinto, en aire, para que se produzca la mayor liberación de energía, que es lo que llamamos la mezcla ideal. La presión se libera por la zona más débil, que son las tapetas que tenemos arriba. Lo que vamos a hacer a continuación es evitar que la presión se libere por la parte superior. Vamos a quitar la puerta y la vamos a cubrir con un papel. Y lo que vamos a hacer es provocar la explosión y que parta la zona más débil, que será el papel que vamos a poner en la puerta. Y lo que hemos colocado en la puerta, hemos colocado un elemento ligero, un tabique. Imaginaros un tabique de pladur, ¿vale? Y vamos a ver cómo ahora la presión se va a liberar por la zona más débil, que es esta tapadera de papel que hemos puesto en la entrada. Con los efectos de una explosión ya claros, ahora queremos saber qué tenemos que hacer, qué debemos hacer en caso de sospechar que en nuestra vivienda o en nuestro lugar de trabajo o en alguna estancia en la que estemos olemos a gas o sospechamos que puede haber una fuga. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el suministro de gas. En el caso de gas natural, en la llave de ventana, y en el caso de gas butano-propano, en la botella. Quitaríamos, manipularíamos el regulador, incluso le deberíamos de quitar. Ventilaríamos, acto seguido ventilar, y sobre todo no manipular ningún elemento que pueda producir chispa en la zona donde estamos oliendo a gas. ¿Que persiste? Avisaríamos a bomberos a través del 112 y ya nos movilizaríamos, y seguramente que también iría la compañía suministradora para revisar la instalación. El mantenimiento de calderas y de instalaciones de gas tiene que ser realizado por personal especializado y autorizado. Son los encargados de hacerlo. Y lo que nunca debemos hacer es manipular ninguna instalación de gas ni de caldera, evidentemente. No debemos manipularla porque puede ocurrir accidentes indeseados. Otro aspecto importante, lo que nunca debemos de hacer es apagar la llama de una fuga. Imaginemos que tenemos una fuga y la cual está ardiendo esa fuga con una llama. Lo que nunca debemos hacer es extinguirla, porque la fuga va a continuar y no podemos controlar dónde va a ir ese gas. Siempre que queramos cortar una fuga de gas con o sin llama, es ir a la llave de corte y cortarla en ese momento. No manipular tampoco la ventilación que deben de tener los recintos, que es hay mucha costumbre, ¿no?, de tapar la ventilación superior e inferior, ¿de acuerdo? Y eso es importante, no tapar esas ventilaciones para que en el caso de que haya una fuga pues pueda autoventilarse. Y para terminar nuestro programa les ofrecemos un plan diferente para este fin de semana: visitar el Museo de la Ciencia y concretamente la exposición del Titanic, el barco más famoso de la historia, que tiene en este museo la reconstrucción más grande del mundo. Un paseo por 1912 en el que descubrirán auténticas joyas de aquel barco que se chocó contra un iceberg. Vamos a descubrir mejor esta exposición tan interesante. Vamos a trasladarnos al 10 de abril de 1912.
fue el momento en el que el Titanic comenzó su ruta y quién iba a decir que iba a pasar lo que pasó, Inés. Estamos en el Museo de la Ciencia donde podemos ver la maqueta más grande del Titanic que existe ahora mismo en el mundo, ¿verdad? Efectivamente, tiene 12 metros de largo y el ancho y el alto son aproximadamente 4 metros. Y además de la maqueta del barco está reproducido el muelle de Southampton, de donde partió el barco. Aquí lo podemos ver, además, reflejado muy fielmente como toda la exposición que tenemos aquí en el Museo de la Ciencia, ¿verdad? Efectivamente, la maqueta es a escala 1:30, por eso digo es la más grande del mundo que existe y es muy realista. Como vamos a ver ahora a continuación, el barco está abierto por este lado y podemos ver el interior de las bodegas de carga, de los camarotes de las distintas clases, la famosa escalinata que hemos visto en las películas, las zonas de comedores, de reposo de los pasajeros en cubierta, la cabina de mando, etcétera. Por ejemplo, aquí nos has comentado todo un poquito por encima, pero ¿qué es lo que estaríamos viendo? La bodega de carga, precisamente hay vestoneles, cajas, embalajes. Hay 2 licencias que los creadores de la maqueta se han permitido, que son colocar ahí una caja con un cuadro, una pintura, El sueño del Titanic, que está aquí presente en la exposición, pero es muy posterior, se creó por un autor de Santander con motivo del centenario del hundimiento, y hay un coche que es conocido como el coche del Titanic, está ahí la maqueta, que realmente tendría que haber embarcado en Nueva York, pero no lo hizo porque el Titanic nunca llegó a Nueva York. Pero ahí lo hemos puesto y el coche puede verse aquí en la maqueta. Aquí también podemos ver incluso los motores, lo que hace funcionar este barco tan famoso, quizás el barco más famoso del mundo. Pues posiblemente más famoso y de historia más triste. Estas bielas que se ven ahí en continuo movimiento son las que hacen girar las hélices que vemos ahí. Incluso podemos ver también, bueno, donde iba esa clase más alta, que desde luego nos llama la atención en cuanto vemos este barco, ¿verdad? Claro, yo animo a la gente cuando venga a que busque todos los detalles, porque realmente todo es, como digo, muy realista, y esa famosa escalinata que hemos visto, por la que bajaban los invitados vestidos de lujo y que estaba tocando la orquesta y demás, esa noche del 14 al 15 de abril de 1912 del hundimiento, está muy fielmente reproducida. Antes veíamos en esa maqueta un pequeño coche rojo y aquí vemos el coche real. Inés, cuéntanos porque hay una historia detrás de este coche, ¿verdad? Este es un Brush D24, bueno, un Bentley, un coche de 1912, auténtico. Tenía que haber embarcado en el puerto de Nueva York para ir a Europa, pero no llegó a hacerlo nunca. Estaba en la lista de carga, tenía que haber ocupado realmente las bodegas del barco, pero es que el Titanic nunca llegó a Nueva York. Sin embargo, el coche lo tenemos aquí y es una belleza, la verdad. Hay que decir que también incluso vemos los eslabones del ancla. A simple vista parece que no pesan, pero si intentásemos moverlo, pues ni siquiera podríamos. Varias decenas de kilos. Difícil con las manos y ni siquiera empujándolo con los pies. Y hay que decir que es que aquí también encontramos objetos reales que estuvieron en el Titanic en el momento del hundimiento, como por ejemplo es esto que podemos ver por aquí. ¿Qué historia hay detrás? Pues esta es una caja original del champán Henri Abelé, que era el que se servía en primera clase. Y esta caja, aunque es de madera y es un material bastante frágil, se ha conservado. Lo mismo que los eslabones que has mencionado antes de la cadena del ancla, que son también originales. En esta exposición también se trata de, bueno, reflejar la historia de algunos de los supervivientes del Titanic. Es el caso de una de las niñas que vamos a ver aquí y una de las ropitas de esta niña. Cuéntanos porque es la superviviente más longeva. Efectivamente, Milvina Dean murió en 2009 ya, pero era un bebé a bordo del Titanic. Sufrió el naufragio y fue una superviviente. Ella cuenta que su madre nunca le habló del naufragio hasta que no tuvo, pues, en torno a los 10 años o así, pero después empezó a hablar y ya no paró nunca más. Y aquí en esta vitrina puede verse una ropita que fue de esta niña, una camisilla, y hay un vídeo que acompaña, que es una entrevista que concedió al comisario y creador de la exposición, esta mujer, Milvina Dean. Y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Tenemos que despedirnos, pero no sin antes recordarles que dentro de una semana volvemos a vernos con las mismas ganas e ilusión e intentando trabajar para ofrecerles el mejor resumen de la semana de la 8 Valladolid. Disfruten del fin de semana, sean responsables y aprovechen para descansar, que la semana pasa factura. Nos despedimos.